El día de hoy yo quisiera hablarles sobre este pasaje, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta 22, y titular el mensaje, un email de Jesús, el problema de no hacer nada. Un email de Jesús. ¿Todavía se usa email? Como primer punto, quiero hacerle esa pregunta. Los jóvenes hoy en día casi no usan los emails como antes, sino prefieren textos o prefieren comunicarse a través de Facebook o enviar fotos a través de Instagram o escriben 140 caracteres en Twitter. Los emails, no obstante, todavía se usan. Son necesarios para abrir una cuenta de Facebook o para abrir una cuenta en Dropbox o para abrir una cuenta iTunes en Apple. Usted necesita un email, un correo electrónico. También para empleo se necesita un correo electrónico. Para enviar un documento junto a otra persona también necesita un correo electrónico, un email. Y también si desea archivar cosas en las nubes, como dice, en el cloud, también necesita un email. Y si usted no sabe lo que yo acabo de decir, usted todavía está viviendo en el siglo XX. En el siglo XXI, desafortunadamente, el correo postal está casi a la quiebra, porque la gente ya no escribe cartas. Yo me recuerdo algunos años atrás, cuando cumplí 15 años de mi ordenación en el ministerio, que un pastor local, Bill Anderson, que precisamente voy a ir a su iglesia ahora a correr allá, él me envió una carta de mano, escrito de mano, felicitándome. Yo todavía archivo esa carta. Yo tengo un gabinete de buenas noticias, gabinete de las buenas noticias, y yo tengo todo, a través de los años, desde chiquito yo guardo todo, la forma de aprecio y cosas así, lo guardo en ese archivo. Y ahí yo tengo esa carta que escribió. Me sorprendió que alguien tuviese tiempo para escribir y enviar por el correo normal o regular una carta. Si Jesús estuviese en el siglo XXI, hablándole a las iglesias como en Apocalipsis, yo creo que Jesús quizás usaría email. Por lo tanto, por eso vamos a hablar sobre el email de Jesús a una de su iglesia. Una iglesia que tenía el problema de no hacer nada. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted conoce gente moderada? Usted dice, bueno, políticamente quizá no conozca mucho, porque hay personas que están de un extremo al otro. Y quizás no encuentre ni político que sea moderado. Pero si hablamos de un cristiano, ¿conoce un cristiano moderado? Usted dice, bueno, depende cómo se define la moderación, porque la moderación tiene un aspecto positivo y también algo negativo. Necesitamos cristianos y cristianas moderados en nuestra comida, en nuestra bebida, en nuestra vestidura, en nuestro hablar, en nuestra forma de conducirnos. Necesitamos moderación. Y la Biblia dice también que tratemos a todas las personas no exigiendo nuestra forma de ser. Eso es ser una vida positivamente moderada. Pero también la moderación puede ser negativa. La moderación puede ser donde uno no toma riesgo, donde uno no es radical para Cristo o para Dios. Donde uno dice, yo no tomo la religión a pecho. Donde alguien dijo, un cristiano moderado tiene un Cristo moderado que hace demandas moderadas. O sea, la iglesia de Laodicea, que vamos a concentrarnos, es una iglesia económicamente próspera, una iglesia que estaba cómoda, una iglesia que era moderada, si podemos decirlo en el sentido negativo. Este pasaje es es una carta dentro de una carta. El libro de Apocalipsis en realidad es una carta. Y dentro de esa carta hay otras cartas. Hay 7 cartas a 7 iglesias en la Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y en esas iglesias Jesús se describe y da un elogio y también una reprensión a cada iglesia. La última iglesia que él se dirige se llama Laodicea, que acabamos de leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14 hasta 22. Laodicea está como 90 millas a este de Éfeso, y está como 40 millas sur de Filadelfia, otra de la iglesia que Jesús describe. Toda esa iglesia está en esa área. La iglesia de Laodicea era una iglesia próspera porque era una iglesia que tenía manantiales
que venía. Ellos construyeron acueductos para transportar agua al pueblo. Y más luego vamos a hablar de la importancia de los acueductos en este pasaje. Vemos que esta iglesia recibe la reprensión, la crítica, la amonestación, la exhortación más severa que cualquiera de las demás iglesias. Es una crítica severa, cortante, picante. Esta iglesia exteriormente era fuerte, exteriormente era próspera, se consideraban felices y bendecidos. Las demás 6 iglesias envidiaban a la gente de Laodicea porque ellos vivían bien. Ellos parece que tenían las cosas bien. Ellos tenían prosperidad económicamente hablando. Y había muchos de sus miembros que eran ricos. A diferencia de Esmirna, otra iglesia que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, en esta iglesia no hay ninguna persecución de los creyentes. En esta iglesia, diferente a Pérgamo, otra de la iglesia, no hay falsa doctrina. En esta iglesia no hay inmoralidad de Jezabel, como dice el pasaje en Apocalipsis. No hay corrupción de Tiatira, otra de las iglesias. Esta iglesia no sufre ni de herejías, no sufre de falsa doctrina, no sufre de inmoralidad. Esta iglesia no sufre de nada de esas cosas como las demás 6 iglesias. ¿Qué es lo que esta iglesia se puede caracterizar? Cómoda. Es cómoda vivir en Laodicea. Es cómodo ir a la iglesia en Laodicea. No hay persecución. Todo el mundo aparentemente están felices. Son bendecidos. La iglesia de Laodicea es una iglesia cómoda. No tiene los problemas como las otras iglesias. Y aún así, Jesús, acabamos de leer, le dice, está enfermo del estómago. Jesús está a punto de vomitarlos. ¿Cómo puede ser? Como una iglesia que no sufre de los problemas como otras iglesias, Jesús le dice, me da ganas de vomitar. Esa palabra, hermano, es una palabra fuerte. Uno no le dice eso a la gente. Jesús está, y vamos a explicar por qué Jesús usa esas palabras fuertes, escupir de mi boca, a una iglesia que aparentemente estaba bien. Mira cómo Jesús le envía un email o una carta y cómo se identifica. Lo primero que se identifica es Jesús. Y mira, si mira en el punto de la pantalla, vemos un mapa. Y en el mapa vemos las 7 iglesias. Ahí dice Asia. Esa es Turquía, Turkey, hoy en día. Y entonces vemos Laodicea, vemos que está al sur. Y entonces está Filadelfia al norte y al oeste está Éfeso. Éfeso es lo que Juan de Patmos o Juan, María, la madre de Jesús, dice la tradición que ahí fue ella y donde ella se quedó y murió. ¿Right? Pero vemos ahí las 7 iglesias que están cercanos los unos a las otras. Por lo tanto, vemos aquí que Jesús se identifica en el verso 14, como leímos, de esta manera. Dice, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia de Laodicea. Y dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz. Muchos de ustedes quizás no saben lo que significa amén. Muchos de nosotros pensamos que el amén significa ya se acabó la cosa o vamos a comer. Pero amén significa mucho más que eso. Amén significa que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es una señal de acuerdo. Hay ciertas iglesias, tradiciones cristianas, donde la gente viene temprano para sentarse frente del predicador. ¿Sabe por qué? Porque esa gente son las personas con una sonrisa y cuando el predicador dice una cosa, ellos dicen, amén. Y ellos gritan, preach it, brother. Y ellos lo exclaman diciendo, lo que está diciendo es correcto, lo que está diciendo estoy de acuerdo contigo. Yo sé que aquí muchos de nosotros tienen miedo de sentarse a frente porque piensan que yo le voy a hacer daño, pero no es cierto. Pero en esa iglesia la gente viene temprano y ellos están a preach, amen, amen. Somos presbiterianos y aquí somos más tranquilos, ¿vale? Pero el amén, Jesús se describe, mira, en cada iglesia se describe y ese describe como el amén.
Él es la última palabra para la historia humana. Él es la última palabra para nuestra vida y para la vida suya y mía. Él es la última palabra y no es el divorcio, no es la bancarrota, no es el cáncer, no es la muerte, no es el infierno, no es nada de esas cosas. Él es el amén, Él es el último, la última verdad. Lo que Él dice es cierto. Todo lo que dice es cierto todo el tiempo. Por eso se describe Jesús como testigo fiel y verdadero. Usted y yo podemos confiar plenamente, completamente en lo que Jesús va a comunicarnos a través de este email, a través de esta carta. Podemos estar confiados que si Él lo dice, es verdad. Jesús está diciendo, está preparando el terreno para que la gente no diga de la iglesia de la Odisea, esa es tu opinión. Te ha dicho cuando alguien le dice una cosa, that's your opinion. Jesús está diciendo, no, esto no es mi opinión porque yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el último amén. Lo que yo digo es completamente cierto. Es la verdad. Por lo tanto, si Jesús nos envía un email, nos escribe una carta, nosotros debemos estar cuidadosamente pendientes a lo que va a decir porque no es meramente su opinión, es la verdad. Jesús no solamente se describe como la palabra verdadera, como vimos en el verso 14, sino segundo punto, Jesús se describe como la palabra autoritativa, authoritative, no autoritaria. Autoritaria es un dictador, un tirano. Autoritativa es una persona con autoridad. Mira lo que dice, estas son las palabras, Reina Valera dice, el principio de la creación de Dios. Nueva versión dice, el soberano de la creación de Dios. Él es el que está delante de toda la creación. La creación está en sus manos, dice Jesús. Él es el principio, Él es antes de la creación. Él sostiene el mundo, todo el universo. Jesús es soberano sobre las aves que vuelan, cada pez que nadan, cada flor que florece, cada conejo que salta en un bosque. Él dice, yo soy el soberano de la creación de Dios. Él establece sus credenciales. Él dice, yo soy el amén, yo soy verdadero, lo que yo voy a decirle es palabra fiel y lo que yo le digo con autoridad, porque yo soy soberano. ¿Cuántos de ustedes están respirando ahora? ¿Están respirando? Si usted está respirando es por Jesús. Él es que nos da vida y nos da aliento. Él dice, yo soy soberano. Por lo tanto, estamos listos para recibir el email, You Got Mail. ¿Se recuerda American Airlines que tenía ese slogan, esa promoción? You got mail. ¿Tiene correo? Bueno, aquí viene el correo. Lo primero que vemos en este pasaje, o lo segundo que vemos en el punto principal, Jesús critica. ¿Cómo no nos gusta la crítica? Hay críticas que son buenas, que son constructivas. Tristemente, la mayoría de las críticas son destructivas. La mayoría de las críticas son detrás de la espalda de la gente. La mayoría de las críticas son de cobardes que no se atreven a decirle a la gente lo que tiene que decirle y prefiere decírselo a otra persona. Jesús no es cobarde. Jesús es soberano. Jesús dice, yo soy el amén, yo soy testigo y yo le voy a decir las cosas como son. Porque ustedes no se están dando cuenta, la iglesia de la Odisea, tan cómoda, que no se están dando cuenta de su condición. Pero yo le voy a dar ciertas críticas. Y la primera crítica, hermanos, es la indiferencia. Verso 15 a 16. Mira lo que Jesús dice. Conozco tus obras. Él conoce íntimamente su vida. No hay forma de escaparse. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué confusión, qué perplejo uno puede tener. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con ojalá fuese frío o caliente? Para entender este verso tenemos que ver el trasfondo local. La gente de Apocalipsis y todas las 7 iglesias sabía lo que Jesús está diciendo. Jesús está usando un juego de palabras, a pun. He's playing a play on words. Él conoce la realidad de cómo viven. La Odisea es un valle. Si vimos montaña, la Odisea es un valle. Arriba al norte es lo que se llama la ciudad Herápolis. ¿Right? Herápolis tiene manantiales de agua caliente, hot springs.
Eran famosos por ser manantiales curativos. Sanaba a la gente, meterse en un baño, en un desierto, imagínate, meterse en un lago lleno de manantiales, agua caliente, eran curativos. Eran famosos por eso. Y al sur vemos entonces, al lado vemos Colasa, que es donde viene la carta de los colosenses. Y ellos eran famosos por tener agua fría, montañas frías. ¿Y sabe qué? Escuchen bien, la Odisea estaba en el valle y entre el río Lico y el río Meandro antes de unirse, donde está la Odisea, había la agua era de lodo, la agua no se podía beber, la agua era mala. ¿Y sabe lo que ellos construyeron? Y todavía están remanentes, look it up en Google, right? La Odisea se llama Denzili hoy en día. Denzili no se llama la Odisea. Usted mira y hay los remanentes de los acueductos. Pero no tenían PVC, no tenían pipes. ¿Cómo se dice pipes? Tubos. No había tubos como hoy en día. Ellos hicieron tubos debajo de la tierra. Pero cuando llegaron a la Odisea, los tubos en realidad eran stones, piedras. Y a través de las piedras es que fluía, se transportaba el agua. Y entonces ellos recogían el agua. Había un problema. Se recuerda que en Colasa, de la montaña salía agua helada, agua fría. Pero cuando llegaba a través del proceso de la tierra y subía entonces por los acueductos, cuando llegaba a la Odisea, el agua estaba tibia. Y otro problema, porque entonces otros acueductos que tenían de Herápolis, de los manantiales calientes, cuando ellos transportaban el agua de Herápolis y lo traía entonces a través de los acueductos, cuando llegaba al valle de la Odisea, ¿sabe qué? Estaba el agua, ¿qué? Tibia. Y no solamente tibia, sino de mal sabor. Tibia y apestosa. Esa agua no es como la agua de su casa, que usted no sabe, usted se lo puede beber aquí con confianza. Yo sé que nosotros gastamos billones de dinero, ¿right? Con agua de botella. Pero el agua donde usted vive, a menos que sea de pozo, es otra cosa, ¿right? Pero el agua del sistema de condado, la ciudad, usted se lo puede beber con confianza en los Estados Unidos. No importa qué estado esté. Viaja fuera de los Estados Unidos, es otra cosa. Pero usted puede beber porque el agua tiene, ¿cómo se dice? Chloride. Cloro, ¿right? Chlorine, eso mismo, chlorine, chloride yo creo que lo mata, ¿right? Chlorine. Y usted puede ver, eso es agua que se transporta. Usted mira lo que Jesús dice, mira cómo Jesús dice, conozco tus obras. Escuchen bien, y dice, ni eres frío ni caliente. Toda la iglesia sabía lo que Jesús estaba diciendo. Ellos vivían por años con esa realidad que no tenía agua fría ni caliente. Lo único que tenía era agua tibia, agua de mal sabor. Y Jesús dice a ellos, ni eres frío ni caliente, y literalmente los quiero ahorrar fuera de mi boca. Quiero escupir de mi boca. Quiero vomitarles. That's strong words. Esas son palabras fuertes. La Odisea, como yo le dije, si uno mira el mapa, tiene una fuente y también tiene una torre de agua. Y Jesús le está diciendo a ellos la realidad de lo que ellos viven, literalmente. Viven sin agua refrescante de Herápolis, de Colasa, ni agua caliente de Herápolis. Ellos no tenían eso. Y Jesús, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir? Hay una indiferencia, hay algo que Jesús encuentra irrepugnante. Agua fría y agua caliente es positivo. La agua fría refresca. El agua caliente es como medicina. Necesitamos más cristianos fríos o más cristianos calientes. Yo sé que eso es contrario a lo que usted piensa, porque pensamos que los cristianos fríos, eso es negativo. Que este verso tiene que ver con la falta de celo por el Señor, la falta de pasión por Dios. Este verso no tiene nada que ver con celo ni pasión.
de ser ferviente. No, no tiene nada que ver con eso. A lo contrario, Jesús dijo que ojalá fuese frío o caliente. Si en realidad frío es malo, la realidad es que entonces tibio es mejor. Jesús estaría recomendando tibio porque tibio por lo menos está más caliente que frío. No, Jesús prefiere frialdad o caliente, pero Él no prefiere tibio. ¿Están conmigo? Hay personas que piensan y han escuchado mensajes, yo estoy frío espiritualmente. Y piensa que eso es lo que tiene que ver. Eso no, frío es bueno. Frío refresca. Yo no soy tan ferviente, no estoy caliente en el Señor. Malinterpreta lo que Jesús está diciendo. No tiene que ver con celo espiritual, ni falta de pasión. Tampoco este texto no tiene que decir que uno prefiere voluntariamente estar frío con Dios. O sea, uno está incómodo con Dios y uno dice, Jesús, yo voy a tomar un tiempo porque voy a estar frío, voy a ser honesto y voy a estar haciendo mis cosas. Este verso no tiene nada que ver con eso. Hermanos, necesitamos cristianos fríos y necesitamos cristianos calientes. Lo que no necesitamos son cristianos tibios. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole? Jesús le está diciendo, mira, la iglesia de Laodicea, yo quiero agua que me refresca. ¿Y sabe lo que ustedes me recuerdan? Ustedes me recuerdan de la misma agua pestosa y tibia que se están quejando. Así es lo que yo le veo a ustedes. Y usted me da ganas de vomitar. Lo que ellos mismos se quejaban, Jesús ahora usa esa queja contra ellos. De la misma forma, a usted no le gusta el agua tibia, así están ustedes. Y me enferma el estómago. Jesús está diciendo lo que dijo a otra iglesia en Sardis: yo no he hallado tus obras perfectas, o sea, aceptables en los ojos de mi Dios. Qué interesante, esta iglesia carecía de agua caliente, carecía de agua fría. Las montañas venían las aguas frías, por los manantiales venían las aguas calientes, y aún así tenían la pretensión de pensar que eran ricos. Porque mira lo que dice el verso 17. Dices tú, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. No hay peor ciego que no quiera ver. Ellos, pensando que es su orgullo, todo lo que ellos han hecho, su riqueza, y ni tienen agua fría ni caliente. Carecen de algo tan básico. Tienen que extraer agua de otros lugares y cuando llega por fin al valle de la Odisea, está tibio esa agua. Ellos hablan de su riqueza y su autosuficiencia y ni siquiera tienen agua que sabe bien. ¿Y por qué Jesús usa vomitar? Esa palabra significa rechazar con un disgusto extremo. ¿Cuál es otra palabra que podamos usar para tibio? Otra palabra en el tiempo moderno, para traerlo aquí, es lo que se llama room temperature, temperatura ambiente. Temperatura. ¿Qué tiene que hacer uno para tener temperatura, para que el agua llegue a temperatura ambiente? Nada. Si usted quiere que el agua se convierta caliente, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que ponerle una microondas, usted tiene que ponerle una estufa. Si usted quiere que el agua sea fría, usted tiene entonces que ponerle un hielo, un cubito de hielo, tiene que ponerlo en la nevera. Pero para llegar al estado de temperatura ambiente, usted y yo no tenemos que hacer nada con el agua. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. El problema de no hacer nada. El problema de estar no están ustedes cómodos hoy en día con aire acondicionado. Estamos en un ambiente, una temperatura ambiente cómoda. Y cuando estamos cómodos pensamos que las cosas están bien. Cuando estamos cómodos no hay necesidad de hacer otra cosa. Esta iglesia, como yo le dije, no sufría de inmoralidad. Aquí no había gente durmiendo los unos con los otros. Aquí no había falsas doctrinas.
Aquí no había herejías. Aquí no había gente dándole bienvenida y el púlpito a los profetas falsos. Esta iglesia no sufría lo que otra iglesia sufría. No obstante, Jesús tiene la corrección, la reprensión más severa que cualquier otra de las iglesias. La otra iglesia que sufría de inmoralidad o de doctrina falsa o de chisme, de problemas, Jesús le regaña. Pero a esta iglesia que no tiene esos problemas, Jesús le dice, me da ganas de vomitar. Porque son cristianos y cristianas que no hacen nada. Están cómodos en room temperature. ¿Cómo nos convertimos cristianos tibios? Nuevamente necesitamos cristianos fríos. Necesitamos cristianas calientes. Pero cristianos tibios, ¿cómo llegamos a ser cristianos tibios? Hacer nada. Do nothing. No solamente ellos no hacían nada, sino que también estaban contentos. Ellos, ¿por qué Jesús le habla tan fuerte y le habla de este rechazo? Porque ellos ni se dan cuenta cómo están. Están en room temperature. Ellos no ven, what's the problem? Why are you making a big deal? Jesús le tiene que llamar la atención severamente. Es como darle como shake him up, como un chocarlo contra la cabeza para que despierte, porque ellos ni saben. Esta iglesia ni sabe cómo ellos está la total indiferencia, quizás ni se preocupan, nada le importa, están cómodos, están en room temperature, se sienten bien. Ellos están en la misma temperatura que todo lo demás a su alrededor. Ellos no cambian la temperatura del mundo. El mundo ha cambiado su temperatura. Ellos están ni demasiado calientes ni demasiado fríos. Pero esos son los creyentes. Esa es la iglesia más inalcanzable. Unreachable. Es inalcanzable. Y por eso Jesús es drástico. Y le habla de escupir de su boca, para llamarle la atención rápidamente. Esta iglesia no era vacilante como Pérgamo, esta iglesia no era corrupta como Tiatira, esta iglesia no obstante era muy cómoda, era tibia. Y yo creo en mi experiencia que todos nosotros que hemos estado en el evangelio, en el cristianismo por un buen tiempo, podemos sufrir de este pecado, de llegar a ser tibio. Ya la cosa no nos sorprende. La cosa nueva que Dios está haciendo quizás en una persona que nueva y lo piensas fascinante, para nosotros es aburrido. Es como un viejo sombrero o como un zapato viejo. Ayer mi hijo esta semana trajo un zapato nuevo que lo compró. Y yo tengo un zapato de domingo, pero ese zapato es bien brilloso en mano, pero es más duro que una piedra. No hay forma, no es flexible. Yo que sufro con los pies planos. Yo los domingos, si tengo que usar eso para ocasiones más formales, después que yo llego a casa yo estoy muerto. El lunes no puedo casi ni caminar por esos zapatos bien lindos, fijos, pero son tan incómodos. Y ayer mi hijo mira estos zapatos que tengo, y yo los probé y son estos que yo tengo, me los robé. Y yo dije, hicimos un intercambio. Y él, mira, yo te voy a dar estos zapatos, mira qué brillosos son, mira qué lindos son. Y tú me das estos para yo probarlos, para yo no sufrir. Vamos a ver qué le pasa. Hermano, yo tengo zapatos que, aunque son viejos y tienen rotitos y cosas así, tengo que tener cuidado cuando oro para que la gente no se dé cuenta que hay un roto aquí. Pero esos zapatos, hermanos, son mis zapatos y soy cómodo, estoy cómodo. Y hay muchos de ustedes, como la iglesia en la Odisea, que están cómodos con su sombrero viejo, están cómodos con su zapato viejo. Y ahora están tan tibios que no hay nada que les emociona de parte de Dios. Porque ya usted sabe los himnos.
Ya conoce el sistema, ya sabe cuándo pararse en los cultos, ya sabe cómo vamos a hacer decisiones, es la misma rutina, la misma liturgia, y usted lo sabe de memoria porque desde chiquito le enseñaron y usted sigue la misma costumbre y ya se le ha chupado todo el entusiasmo para servir a Dios y sabe, llega a un estado o llegamos a un estado de tibio, propenso a ser tibio. Es fácil tomarlo por sentado. Nada nos sorprende, nada nos asombra. Alguien dijo, Señor, muéstrame la verdad sobre mí mismo. Raspe la acumulación de la indiferencia que bloquea la obra de tu Espíritu en mi vida. No sea que hablando de tu palabra a otros, yo pudiera encontrarme ser escupido o vomitado por Jesús. No solamente Jesús le regaña por su indiferencia, por hacer nada, por estar cómodo, sino por su arrogancia. En el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, 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 hablando de ceguera. La iglesia piensa que es rica, que no tiene necesidad, que está bien vestida, que puede ver claramente. Están tan cegados. La arrogancia le ha cegado de tal manera que ellos no pueden ver su condición espiritual. Y el dinero tiene una forma de hacer, el dinero es como hipnótico, esta iglesia tenía dinero, posesiones. Y el dinero tiene una forma de desviarnos. El dinero es algo que a nosotros nos gusta porque nos da seguridad, nos da protección, podemos comprar cosas. Hay gente que se vuelve loco con el dinero. Gente que uno piensa que son mansos y humildes y le pone dinero y cambian. Y yo le voy a dar una ilustración. En el primer culto, yo pedí si había alguien que tenía $100 y una hermana me prestó $100. Si me olvido entregárselo, no se preocupe, a la iglesia va a ir. Yo quería $100 porque hace tiempo que yo no veo la cara, la fotografía de dibujo de Benjamin Franklin. Si yo le pongo un $20, usted ni se da cuenta ni le importa. $1, Abraham Lincoln ni lo importa, porque Abraham Lincoln son los que nosotros recolectamos la mayoría aquí los domingos. Eso es lo que Abraham Lincoln es bien famoso en la iglesia de Redentor, pero Benjamin Franklin, extinto casi. Y si este es el problema con el dinero. El problema con el dinero es que si yo sigo hablándole a ustedes con este dinero y moviéndolo así, ¿saben lo que va a pasar? Ustedes van a dejar de escucharme y de verme y ustedes están mirando el dinero. Y si yo pongo el dinero aquí, muchos de ustedes están pendientes después del sermón, después del culto, para fijarse exactamente dónde el pastor puso los $100 para visitarlo y para ver si realmente es real. El dinero, hermano, si yo uso un billete de 100, tiene una forma de distraernos en nuestra vida. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. El problema de esta iglesia era que tenía arrogancia y pensaba económicamente nosotros estamos mejor que las otras 6 iglesias. Pero era una iglesia desnuda, una iglesia miserable, una iglesia pobre, una iglesia que necesitaba vestimenta nueva de parte de Jesús, porque la misma prosperidad fue su plaga mortal. ¿Se recuerda el domingo pasado que yo prediqué sobre el desierto? ¿Cuántos se recuerdan? Ya se olvidaron. Y yo le dije lo siguiente: mejor estar con Jesús en el desierto que en un penthouse lujoso sin Jesús. Un ático lujoso, no sé, eso fue. Ahora yo le voy a dar otra forma de ver. Mejor es ser pobre como la iglesia de Esmirna y conocer la bendición de Dios, que ser rica como la iglesia de la Odisea y ser rechazado y vomitado por Jesús. ¿Me escucharon? Ahí, hermano, ahí es que viene el amén de esos hermanos de esa tradición que dicen, preach it, brother. Ahí es que entra ese amén. Aquí lo puede decir. Nadie quiere decirlo. Nadie quiere estimularme. Preach it, brother. Yo voy a predicarlo como quiera. Preach it. Thank you, brother. Amen.
Ya me dio ánimo, ahora puedo seguir. Lo peor de todo es que la iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien. Everything was fine. En nuestros días puede ser iglesia con un edificio propio. Puede ser iglesias que tenga estacionamiento. Tenemos, es de grama, pero por lo menos tenemos algo. Tenemos personal, tenemos programas, tenemos una buena reputación. Quizás esas son las iglesias, pero alguien dijo, una iglesia de éxito no siempre es una iglesia que Dios aprueba. ¿Escucharon eso? Una iglesia exitosa no es necesariamente una iglesia que Dios aprueba. Porque nosotros miramos lo exterior, miramos los números, miramos afuera y Dios está examinando el amén y el testigo fiel está mirando más allá de esas cosas que nosotros nos fijamos. Jesús no solamente critica en toda su correspondencia, todos sus emails con las iglesias, le hace una invitación. Y la invitación que Jesús hace en el tercer punto en la pantalla. La arrogancia, después de ese, Jesús invita. Y el primer punto de la invitación que dice en el verso 18 es despierta. Jesús dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntese. La Odisea era conocida por un tremendo sistema bancario. Y Jesús conoce esta iglesia tan bien. Él dice, su sistema bancario, dice, compre de mí oro refinado en el fuego. La Odisea se conocía por su lana, sus prendas de lana. Y Jesús dice, compre de mí vestidura blanca para vestirse. La Odisea tradicionalmente en la historia se conocía porque tenía colirio, era medicina para los ojos, eye salve, que se ponía en los ojos. Y él dice, compra de mí colirio para ungir sus ojos. O sea, Jesús toca las tres cosas características de esta iglesia en su orgullo civil. Lo que ella estaba orgulloso como comunidad, Jesús muestra y revela su pobreza espiritual. Lo que le da orgullo a ellos, lo que ellos han logrado, revela su pobreza espiritual. Por eso, hermano, hasta que no veas su necesidad, nunca podrás mejorar. No se puede cambiar lo que uno no reconoce. ¿Entendieron lo que yo dije? Si usted no reconoce que tiene un problema, nunca va a cambiar, nunca se va a arrepentir, nunca se va a sentir mal por eso. Uno nunca va a mejorar si uno no se da cuenta de la necesidad que tiene. Y mira cómo Jesús lo trata. Dice, a que yo amo, yo reprendo y disciplino. Y Jesús, yo no sé si alguien me dice, me da ganas de vomitar. Y entonces me dice, me quiere. Yo estoy, ay. Pero Jesús está hablando como palabra autoritativa, no tirano. Está hablando como un padre o una madre habla a un hijo descarriado, un hijo que está en un camino de autodestrucción. Y el padre y la madre dicen, yo digo o voy a hacer lo que tengo que hacer para tratar de salvarle la vida a este hijo o esta hija. De igual manera Jesús interviene en esta iglesia y le dije, yo los amo tanto a ustedes, la Odisea, le amo tanto que no quiero que sigan así iguales. Que no sigan tan cómodos haciendo nada y pensando that it's okay, que está bien. Reconocer, despierta para que así pueda hacer el cambio y las cosas puedan mejorar. Jesús también dice, segundo, bajo esta invitación, ser abierto. Verso 20 hasta el 22 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y mira cómo, es como si yo estuviese hablando a la congregación. Y enseguida que yo estoy hablando, yo voy a un individuo, Jesús, y de lo plural viene y lo hace personal. Porque dice, si alguno, un individuo, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira cómo cambió de hablarle a toda la iglesia y ahora Jesús le dio tremenda regaño a toda la iglesia y ahora viene y hace una invitación personal. Y dice, ¿cómo te llamas? Yo sé tu nombre.
Pero tengo momentos que me olvido las cosas. Especialmente cuando nadie dice, preach it, brother. Ok, preach on, brother. Okay, ahora puedo. ¿Ve lo que Jesús hizo? Cambió enfoque de toda la congregación y ahora lo hace, es extremadamente personal. La iglesia que recibe el peor regaño recibe la mejor invitación, la invitación más personal, donde Jesús le dice a ellos, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo. ¿Cuánto dice amén por eso? Mira, hermanos, otras personas pueden ignorar el toque de Dios, el golpe de Jesús en la puerta, pero no importa, si otro no abre, usted abre la puerta. Si su esposo no abre, usted vaya. Si su hijo no vaya, usted siga. Usted sigue a Cristo en el nombre de Jesús. Su amigo no quiere saber de Cristo, no importa, usted se asegura abrirle la puerta. Y si no le abre la puerta, la teología reformada dice que el llamado de Dios, el toque de Dios es irresistible. Cuando Dios quiere, Él tumba la puerta si quiere, pero es por cortesía, le está tocando la puerta y le hace una invitación personal. El regaño más fuerte, más picante, más cortante, ahora es la invitación más personal. Si tú abres la puerta, yo cenaré, pero esa cena no es un happy meal. No es un drive-thru. No es una comida así rápida. Esa cena es una cena informal, sentado en el piso, con el fuego de la chimenea, y usted hablando, teniendo una conversación con Jesús. Jesús le da, mira, se ha olvidado, está tan indiferente, no se da cuenta cómo está tu condición, pero yo estoy dispuesto a sentarme, cenar. El que come con Jesús nunca come solo. El que cena con Jesús nunca come solo. Hay personas que dicen, yo como solo, no me gusta comer. Mira, yo nunca como solo. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre estoy cenando con Jesús. Cuando usted reconoce su presencia, Él dice, yo quiero una cita especial. Yo quiero una cita no ahí de drive-thru rapidito y de comer así mientras que está guiando el carro a la misma vez. No, yo quiero sentarnos, relajarnos y hablar. Hay cosas que tenemos que hablar. Hay cosas que no me está diciendo y ya yo lo sé. Hay cosas, preocupaciones que tiene que yo quiero ayudarte, pero yo quiero que hablemos, que cenemos juntos. Qué oferta, hermanos. Oh, qué ganga de oferta. Qué oferta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría cenar con Jesús así? Oh, hermanos, Él dice a nosotros, la indiferencia, expone la indiferencia de esta iglesia, la arrogancia, expone eso y entonces se ofrece a sí mismo. Se da. La peor iglesia recibe la mejor invitación. Yo no sé, hay juegos que se juegan cuando uno habla así y uno dice, si usted pudiese hablar con 3 personas en la historia y tenerlo aquí, hacerle una entrevista, ¿quién sería? Algunos de ustedes serían Sócrates, otros dirían José Martí, otros dirían Juan Calvino, ese sería yo, ninguno de ustedes ahí. Otra Madre Teresa, no sé. Si hay en la historia, en este texto hay solamente una respuesta. En este texto, si yo le diría a usted, ¿qué persona a usted le gustaría cenar y entrevistar? En este texto solamente es Jesús. Él dice, ábreme la puerta y si no me abre, mi llamado es irresistible. Cuando Dios llama a una persona, Pedro deja lo que está haciendo, deja su barca y sigue a Cristo. Cuando Dios llama, el llamado es irresistible, que Mateo está trabajando como recaudador de impuestos y deja la mesa cuando Jesús lo llama. Cuando Jesús llama a la puerta a Andrés, el hermano de Pedro, deja su hermano, deja a Juan el Bautista y sigue a Jesucristo. Cuando Cristo nos llama y nos hace una invitación tan especial, nosotros tenemos y debemos de abrirle la puerta, hermanos. No espere que la tumbe. Y yo sé que en la pantalla hay una foto, una pintura famosa. No, antes de esa, ¿dónde estaba? Ahí mismo. Ahí será abierto. De Jesús, un Cristo europeo, blanco.
no es un Cristo de medio oeste, pero como quiera, usted puede ver en la pintura, vemos a Jesús tocando a las puertas, pero le falta una cosa, falta una cerradura, un candado. Él no entra por afuera, tiene que hacerlo por adentro. Eso es lo que el pintor quiso decir. Pero nosotros somos presbiterianos. Jesús, si quiere entrar, tumba la puerta. Quiero pasar tiempo contigo. Yo soy el soberano de la creación. Yo lo puedo hacer. Pero te hago una invitación. No importa el pecado que usted y yo hemos hecho en nuestra vida, no importa lo caído, lo fracasado, lo desgastado, lo desanimado, lo descarriado, lo apóstata, lo vacilante, lo oprimido, lo arrogante, lo indiferente que hemos sido. Jesús me dice, no te desanimes, yo te conozco muy bien, te conozco toda tu vida, ya lo conozco, no hay nada que pueda decir, pero yo soy el último, amén. Yo soy testigo fiel y te lo digo porque te amo. A que yo amo, yo reprendo y disciplino. Gloria a Dios por eso. Y hay un legado de un profeta que anduvo en medio nuestro, que hizo algo. Hay gente que no hace nada. Y hay alguien que hizo algo en medio nuestro y mañana lo honramos en este país, por fin. En algunos sitios todavía no se honra. Pero es el único día feriado donde reconocemos un cristiano, un predicador, un pastor. Él pudo no hacer nada, Martin Luther King Jr., el reverendo doctor Martin Luther King Jr. Cuando él se graduó del seminario, él lo único que quería hacer era un pastor como su papá. Quería pastorear la iglesia en Atlanta o en Selma. Una iglesia que podía, por el resto de su vida, económicamente proveerle comodidad. Era una iglesia más grande que la nuestra. Una iglesia, no eran de ricos, pero él vino de un hogar de middle class, clase media. Pero por su oratoria y después de su doctorado, lo impulsaron para que él pudiese unirse al movimiento de protesta en contra de la injusticia de los africanos americanos, de la injusticia de sus derechos. Y vivió siempre bajo la amenaza de muerte. Fue puñalado una vez, que por poco lo matan cerca de su corazón. Le tiraron bomba a su casa mientras que sus hijas y sus hijos dormían, y su esposa también. Imagínese usted vivir una vida así tensa. Eso no es una vida cómoda. Con un doctorado, con un PhD, él no tenía que hacer, él podía enseñar cómodamente en un seminario el resto de su vida. Y recibir un salario y recibir lo que sea permanencia como catedrático, como profesor, y nunca jamás perder ese trabajo. Pero no fue así. A la edad de 33 años recibió el Premio Nobel de Paz. Y a la edad de 39 años, solamente 39 años, hizo más que lo que yo y muchos de nosotros haríamos en nuestra vida. Y lo mataron por eso. Era un profeta imperfecto. Pero ¿quiénes son los profetas en la Biblia que eran perfectos? Profetas en nuestra propia tradición cristiana y judía que eran imperfectos. Pero sí lo que podemos aprender es que una sola persona sí puede hacer una diferencia en el mundo. Una sola persona sí puede empezar un movimiento para cambiar el racismo, la segregación, el prejuicio en los corazones de la gente. Por eso él dijo una vez, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y él dijo, si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy yo todavía plantaría un árbol. Recibimos un email de parte de Jesús. Vino correspondencia a su inbox. Ábrelo. Jesús tiene un mensaje para nosotros. Un mensaje, se identifica quién es, da su crítica constructiva y nos hace una invitación. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el ejemplo de un profeta como Martin Luther King Jr. Y gracias por el mensaje que nos confronta de la Odisea. Que nosotros, oh Dios,
no estemos tibios, temperatura de ambiente, donde las cosas parece que está todo bien. Y tú nos retas, Señor, a que seamos cristianos refrescantes, como aguas frías para aquel que está sediento. O que seamos cristianos calientes que proveemos medicina al cuerpo, al alma, a otras personas necesitadas. Pero que no seamos tibios, agua de mal sabor, agua de mal gusto. Señor, con las montañas que tú nos provees, los manantiales que tú provees y los acueductos, Señor, que tú usas para transportar tu bendición sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no ser lo que nosotros más odiamos, a no hacer lo que nosotros más odiamos que hagan hacia nosotros. Jesús, recibimos tu email y nos abrimos al Espíritu Santo. Dile a Jesús, toma un momento de cenar con Jesús, de hablar con Jesús, de hacer una cita con Jesús. Jesús, no queremos llegar a un punto donde esté enfermo del estómago por nosotros, donde te dé ganas de vomitarnos. Señor, gracias por la invitación que nos da, la invitación de cenar contigo, de nunca comer solo. Gracias, Señor, porque aquí